Se ha estrenado Ant-Man and the Wasp: Quantumania, y por varios lados la gente que no la vio ya se venía sembrando que era una mala película. ¿Es así o no es así? Vamos a ver. Antes de arrancar les pido por favor que me den una mano suscribiéndose al canal para que el proyecto comience a crecer. Créanme que es de muchísima ayuda y también aviso de antemano que este video es una reseña con spoilers, así que mucho cuidado. Ahora sí. Creo que hay puntos claves para entender esta película y pasan por tres personajes en particular: Scott Lang, Janet Van Dyne y Kang, el Conquistador. Después, obviamente está lo que es la trama, cómo se desarrolla y los demás personajes. Primero debo decir que esta película teóricamente, como lo marca el título, era una película de Ant-Man y The Wasp, lo cual me llamó la atención que el protagonismo entre Janet y Hope no estuvieran equilibrados. De todas formas, Hank, Hope y Casey tienen sus buenos momentos. Veamos. La película comienza así nomás de entrada con un vistazo al pasado en el reino cuántico de Janet Van Dyne y la llegada de Kang al mismo, para después ambientarnos en cómo Scott Lang se volvió famoso y sobre todo cómo son una gran familia moderna donde hasta incluso su hija, Casey Lang, llama abuelo a Hank Pym. Después viene el momento que vimos en los trailers, con Cassie creando un satélite cuántico, en lo cual lo que se revela también es que ante la desesperación de Janet en no querer saber nada con el reino cuántico, lo termina rompiendo a golpes y es ahí cuando todos son arrastrados. Cuando llegan al reino cuántico, por una parte están Scott y Cassie y por el otro Hank, Hope y Janet. Esta última, como era de esperarse, es el factor X de toda la película. Digamos que dentro del reino cuántico no podés no saber quién es Janet Van Dyne. Y la verdad que no me pareció alocado. Esperaba esto previo a la película, teniendo en cuenta que ella estuvo 30 años allí. Ahí es cuando Scott y Cassie comienzan a enfrentarse a las criaturas del reino cuántico y conocen a lo que podríamos decir una tribu de allí, que básicamente son una resistencia contra Kang, aunque se nos revelaría más adelante. Por otro lado, Janet, Hope y Hank siguen buscando a Scott y Cassie. Ahí entra en juego el personaje de Bill Murray. Como siempre, Marvel tiene la costumbre de castear actores tremendos para papeles que generalmente duran una película. Pasó por ejemplo con Christian Bale como Gore o Michael B. Jordan como Eric Killmonger, por poner un par de ejemplos. A fin de cuentas, el personaje de Bill Murray sirve como excusa muy forzada para que los tres usen su nave y escapen, y es ahí donde conocemos la historia del flashback que vimos al principio de la película, donde Janet le cuenta a Hope y Hank cómo conoció a Kang. Mientras tanto, Scott y Cassie, tras ser capturados por la gente del reino cuántico, finalmente se nos termina revelando lo que ya dije: no son secuaces de Kang ni son los malos. Es ahí donde llegan realmente los secuaces de Kang, liderados por MODOK, interpretado por el mismo actor que hacía de Darren Cross en la primera película de Ant-Man. Y acá voy a ser bastante duro. Si bien con esto del multiverso podemos ver en futuras películas de vuelta a algunos personajes, no entendí mucho para qué carajos pusieron a MODOK en esta película. Como así también el argumento de que no se comporte como un idiota, dicho por Cassie Lang, y de ahí se vuelve aliado de ellos para la lucha contra Kang, me pareció ridículo y me recordó mucho al Martha de Batman v Superman. Pasamos a la batalla final y la trama. Esta última se desarrolla en torno a un núcleo que necesita Kang para salir del reino cuántico. También se nos revela que el propio Kang fue desterrado por sus variantes. La motivación de este aparentemente va por el lado de querer evitar la guerra multiversal que probablemente veremos en Avengers Secret Wars. Volviendo a la película, si bien logra recuperar el núcleo que Janet Van Dyne lo había hecho grande con partículas PIM y lograr detener a tiempo a Kang antes de que salga del reino cuántico, Kang y Scott tienen la batalla final, donde el hombre hormiga tiene la ayuda de la avispa para finalmente derrotar al Conquistador. Pero acá me gustaría profundizar un poco
en algunas cosas. Primero, como dije al principio, la película gira en torno a Scott, Janet y Kang. En el caso del primero, es una película del mismo, que yo recuerde la única película que sus protagonistas casi que no lo fueron fue Avengers Infinity War. Pero insisto en algo, me sorprendió mucho que la avispa, en este caso Hope Van Dyne, no tenga el mismo protagonismo que Janet, que igual al mismo tiempo se compensa con la batalla final, donde Hope llega a ayudar a Scott Lang para derrotar a Kang. Y hablando del final, es como que no me dejó un sabor de esos como quiero ver otra película de Ant-Man. Tal vez porque parecía que Scott Lang iba a morir, o iba a morir su hija, o que Scott y Hope iban a quedar atrapados en el reino cuántico hasta nuevo aviso. Pero en líneas generales, la película no me parece mala. Pero lo que sí, me parece que revelaron mucho en el tráiler. Creo que el personaje de MODOK podrían haberlo escondido y sorprendernos en el cine, hasta incluso al actor Darren Cross. Por otra parte, también debo decir que con esto del multiverso, Marvel se ha vuelto bastante predecible desde Spider-Man No Way Home hasta la fecha. En este caso en particular, creo que todos sabíamos que íbamos a tener una aventura por el reino cuántico, con Janet Van Dyne como enlace entre el mundo real y el cuántico, y algo de la historia de Kang. Puedo entender que estas bases se tengan que revelar en los trailers para atraer a la gente, pero insisto, en los trailers se ha revelado más de lo normal. Algo que curiosamente, como dije recién, o como lo comparé, también le pasó a Batman v Superman. Por último, no me quiero ir sin decir que más allá de que Michael Douglas, como Hank Pym, no tiene el protagonismo que tenía en películas anteriores, pero hace muy buena dupla con el personaje de Michelle Pfeiffer, lo cual lo termina compensando. En tanto el personaje de Casey Lang también fue poco el protagonismo, pero como para presentar a Katherine Newton como la nueva hija de Scott, o mejor dicho, como el nuevo cast de Marvel, y ver a su personaje ya crecida, es como que tenían que volver a poner a este personaje desde cero, ya que como saben, en la pubertad, en la preadolescencia y la adolescencia comienzan los cambios, pero la actuación de esta actriz es bastante correcta y sobre todo, insisto en algo, para presentar a una nueva heroína no está para nada mal, y por actuaciones de la actriz en series como The Society, aún no hemos visto todo su potencial como Casey Lang. Finalmente tenemos dos escenas postcréditos. La primera son tres variantes de Kang, que aparentemente fueron los que desterraron al Kang que vimos en la película. Y perdón por ser redundante, pero se hacen llamar el Consejo de Kangs. Estos convocan a una asamblea, por así decirlo, y hay varias versiones de este personaje en un mismo lugar, lo que deja la duda si realmente existirá un Kang definitivo, lo cual calculo que será lo más probable. No me quiero ir de este apartado sin decir que la actuación de Jonathan Majors es muy buena para ser un personaje pacífico por momentos y agresivo por otros. Por último, en la segunda escena postcréditos trata de un teaser de la segunda temporada de Loki, donde primero vemos a una versión de Kang para después mostrarnos a Loki y Mobius, donde Loki está intentando convencer al personaje de Owen Wilson de que Kang es el enemigo a vencer. Llegamos al final del video, espero les haya servido y vean la película desde otro punto. Les pido que me den una mano suscribiéndose al canal y dejando un like, y eso es todo. Hasta el próximo video.